Eh, Juan, Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Acá son las 2 de la tarde, bueno, que en Chile también, pero ahí en España son las 6 de la tarde. Correcto. Bueno, bienvenidos a todos quienes nos están escuchando, bienvenido a toda la audiencia. Le voy a contar, vamos a empezar por contar un poco acerca de Juan. Vamos a leer un poco su bio. Juan es emprendedor por naturaleza. Creó su primera empresa a los 24 años y de entonces ha fundado 7 empresas más. Hoy es titular de la agencia de marketing digital que lleva su nombre. Es autor de 12 libros de marketing digital, conferencista internacional, cuenta con un máster en dirección comercial y marketing y ha estudiado estrategia disruptiva en la Universidad de Negocios de Harvard. Su último proyecto es TechDi, el Instituto de Marketing Digital, donde forman a miles de personas en marketing y negocios online con una nueva y efectiva metodología de aprendizaje. Y ha sido nombrado entre los mejores influencers en 2019-2020 por la prestigiosa revista Forbes. Bueno, bienvenido, Juan. Gracias, un placer, encantado. Y gracias por aceptar la invitación. Bueno, a ver, por supuesto vamos a hablar sobre marketing digital, tenemos varias preguntas, vamos a ver si nos da el tiempo. No sé, Francisco, si querés empezar con la primera pregunta. Sí, bueno, con todo lo que conocemos de Juan, dan ganas de preguntarle todo, digamos, porque es un experto, un especialista consagrado ya en esta industria. Pero me gustaría partir un poco desde la historia, de estos 15 años que ya llevas en marketing digital. Me gustaría conocer tu percepción de la industria y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, entendiendo que han evolucionado los medios, ha evolucionado la forma de recibir mensajes. Competimos cada vez con más estímulos en el mundo del marketing y me gustaría saber desde tu visión cómo ha evolucionado. Tú conoces la realidad mundial, entonces hay una percepción también más amplia. Bueno, realmente yo lo resumiría con que cada vez es más difícil tener éxito o que hacer campañas de éxito en marketing digital, ¿no? Cada vez, pero bueno, esto es lógico, al final hay una mayor competencia. Hace, no sé, 10 años eran muchísimas menos las empresas, los negocios que utilizaban Internet de una manera muy proactiva, ¿no? Vale, podían tener su web, pero claro, sobre todo en estos últimos 2 años es donde ha habido un boom. Entonces ahora te encuentras ante un panorama donde tienes que ser mucho más creativo, ¿no? Que para mí no es malo, porque al final lo que nos obliga a todos los que nos dedicamos al mundo del marketing es a tener que ser más creativos, exprimirnos más el cerebro, buscar nuevas estrategias, lo cual te hace crecer como profesional y a la vez es muy divertido. Pero fíjate, yo recuerdo cuando empecé con porque oficialmente podemos decir que me dedico desde hace 15 años, pero realmente llevo 21 años dedicándome al mundo digital, de los negocios digitales. Y me acuerdo cuando, pues para el año 2000, para posicionar una web en Google, te dedicabas a repetir palabras clave oculta, ¿no? Y no pasaba nada. Fíjate, 20 años después lo que ha cambiado eso. Pero yo creo que vivimos un panorama, yo lo defino como divertido, cada vez mucho más retador, donde no solo nos enfrentamos al tema de oferta y demanda, donde hay más competencia, sino un tema de ausencia de datos, que es lo último que estamos viviendo, donde al final, bueno, pues por distintas políticas y regulaciones, una de las cosas más potentes del marketing digital es el uso de los datos, pues nos encontramos a que ese uso está siendo restringido y, bueno, pues tenemos que improvisar muchas veces. Restricción de uso de datos, claro, te referís a todo esto nuevo a los iPhone que desde hace un tiempo permiten a los usuarios poder bloquear cierta información, ¿te referís a eso? Sí, totalmente, porque de hecho una de las últimas estadísticas decía que el 93% de los usuarios de iPhone bloqueaban el acceso. Y claro, todo esto al final, cuando lo pones de manera práctica en cómo te influye, pues por ejemplo en campañas de publicidad en redes sociales como Facebook o Instagram, significa que no estás midiendo, ¿no? Que no sabes el origen real de esa venta y que hay muchas campañas que están vendiendo, están generando ventas, pero no te aparece que está habiendo ventas. Y esto además va a ir mucho más allá porque ya han comentado también en este caso Apple que va a restringir también el seguimiento de los correos electrónicos, ¿no? Y esto al final es una tendencia que va a ir hacia adelante y no me parece mal. Es decir, yo creo que hay que cuidar la privacidad de los datos, pero sí también establecer modelos que nos sigan permitiendo que el marketing digital podamos hacerlo de manera eficiente, porque al final el marketing se basa en datos y si no tenemos esos datos volvemos a la época del marketing tradicional donde íbamos por impulso, ¿no? Sin saber qué funcionaba y qué no funcionaba. Sí, es verdad. Sí, eso además nos da más trabajo, ¿no?
Por lo menos en nuestro caso, con nuestros clientes, hemos visto un aumento de los costos desde hace 2 meses para atrás, por lo menos en la implementación. Hemos visto un aumento en los costos. Y, por supuesto, todos entendemos que este aumento en los costos tiene que ver con estas limitaciones que está poniendo, bueno, empezó Apple, ¿no? Vamos a ver quién sigue con esas limitaciones. Bueno, a ver, Francisco, ¿querés avanzar con la siguiente pregunta? Sí, me gustaría avanzar respecto al tema de la expertise o de la experticia en el mundo del marketing digital. En un mundo tan cambiante, tú acabas de describir a grandes rasgos cómo ha ido cambiando esto desde lo más complejo, digamos, que es la forma en que Google ha cambiado la forma en que uno hace marketing digital. Francisco. Permanente. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Perdón, Francisco, discúlpame, pero hubo una especie de... entraste en freeze durante un segundo. Así que te diría que... Esto es en vivo, por supuesto. Así que te diría que replantees tu pregunta. Sí, en el mundo de LinkedIn hay una pelea permanente entre si en marketing digital se puede ser experto o se es especialista, en el fondo. Alguien puede ser experto en algo que está cambiando permanentemente. Si es así, ¿cómo se llega a adquirir expertise? Marketing digital siendo, hay una disciplina además dentro de marketing digital. ¿Cómo, y vinculándolo un poco también con tu academia, cómo se puede generar un path, una ruta de aprendizaje que te convierta en especialista y si es posible ser realmente un experto en esto? Como verás, te he hecho una pregunta muy fácil. No, pero es muy buena. Es muy buena y me encanta esa pregunta. Porque fíjate, este debate de ¿es que quién es experto? Bien, primero creo que hay que definir qué es para uno experto, ¿no? Si experto es saber todo de un campo, no hay nadie experto en ninguna disciplina en este mundo, ni solo en marketing. Es decir, porque el que se dedica a medicina, para mí uno que se dedica a traumatología, es experto en traumatología y no sabe todo porque hay avances, ¿no? Para mí un experto es alguien que se dedica a un campo y trabaja en él. Bien, y eso te obliga, como experto, a estar actualizándote constantemente, no a que sepas absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, para mí cualquier persona que trabaja en el campo del marketing digital y está constantemente aprendiendo, mejorando, incluyendo nueva formación, es un experto en eso, porque se dedica a eso, porque intercambia su tiempo, su conocimiento por dinero, ¿no? Al final le pagan por eso. Por lo tanto, para mí eso parte de la base que eso es un experto. Y luego sí es cierto, para ser un experto bueno, tienes que estar constantemente, sobre todo en marketing digital, aprendiendo. Porque esto al final cambia constantemente, cosas que ayer te funcionaban, mañana te dejan de funcionar. Y aquí hay una parte formativa para mí muy importante que llevo aplicando pues prácticamente toda mi vida y es que el aprendizaje no tiene que ser algo puntual, sino que tiene que ser un hábito en tu vida diaria. Nos han enseñado desde que íbamos al colegio que todo tenía un principio-fin, ¿no? Tenías un curso que duraba un año, ibas a la universidad y eran 3 años, haces un máster y son 12 meses. Para mí eso es un error porque el aprendizaje no lo puedes condicionar al tiempo. El aprendizaje a día de hoy del marketero, de la persona o de cualquier profesional, de hecho, en general, es todos los días aprender cosas nuevas. Entonces, mi metodología se basa en dedica un tiempo todos los días a aprender algo nuevo. ¿Cuánto? Bueno, tú decides. Nosotros partimos de un tiempo mínimo en nuestro instituto de 10 minutos al día. 10 minutos para aprender algo nuevo. Ahora, cuanto más tiempo le dediques, mejor. Yo personalmente le dedico al día de media 2 horas diarias a aprender cosas nuevas. Leyendo libros, con ebooks, con entrevistas en directo, cursos online, webinars, es decir, todo lo que me pueda trasladar ese conocimiento. Y al final, cuando tú ves esto como una rutina más en tu día, igual que puedes hacer deporte o tomarte un café por las mañanas, el aprender es una rutina más, es súper poderoso, porque yo esto lo comparo con al final la metodología, si nos llevamos al plano financiero, del interés compuesto, que si coges un día parece que aprendes poco, pero cuando eso lo multiplicas por semanas, por meses y por años, eres un auténtico experto y estás al día absolutamente de todo lo que sucede. Por lo que yo creo que el profesional de exitoso de hoy es el que es capaz de convertir el aprendizaje en un hábito diario. Pero mira que bien, me gustó la parábola del interés compuesto. Muy buena. O sea, si no te molesta, te la voy a tomar. No. Muy buena. Es una manera de explicarlo para mí, sencilla. Es como que se va acumulando, no solamente, o sea, es un crecimiento exponencial. No es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial. Muy buena la parábola. Y en el fondo, Juan, disculpa, Carlos. Sí, en el fondo,
Esto súper claro en el hecho de que un 30% una vez al mes es mucho menos que un 1% al día compuesto 30 veces, digamos. Sí, pero además... La acumulación... Didi, Francisco, perdona. Sí, la acumulación genera un interés sobre interés. La acumulación de aprendizaje también lo hace, me parece tremendo el paralelo. Pero, y además hay una cosa más. Fíjate que el aprendizaje también no puede... tú aprendes cuando practicas. Es decir, otro error desde mi punto de vista hablo siempre, ¿eh? Es decir, tú ibas a una clase, te sentabas y un señor o una señora te contaba cosas durante una hora, durante 5 horas, ¿no? Yo recuerdo cuando hice un máster hace muchos años, eran 5 horas de clase los viernes por la tarde y 5 horas los sábados por la mañana. Es imposible aprender así. Literalmente, el 99% no lo aprendes. De hecho, hay un cono muy famoso que es el cono de Dale, que es un pedagogo, donde demostró que pasadas 2 semanas olvidamos el 90% de lo que aprendemos por ese sistema. Entonces, ¿cómo aprendemos? Cuando ejecutamos. Por lo tanto, para mí, este formato de microlearning, que es el que tenemos en TechD, es todos los días aprende algo nuevo en 10 minutos y aplícalo. Y tú aprendes cuando aplicas, no cuando te lo están contando, ni estás viendo un vídeo, ni escuchando un podcast. Importante, aprendes cuando aplicas. No vale de nada hacerme un curso de 5 horas en vídeo y decir, ya me he hecho el curso. No, no, no. Tienes que multiplicar al menos por 4 la dedicación práctica sobre la dedicación teórica. Esto que acabas de decir da para un máster. A ver, porque una cosa es, está bien, vos lo dijiste así como rápidamente, ¿no? Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es realmente llevarlo a la práctica. Y además tiene que ver con lo que dijiste antes, tiene que ver con un tema de hábitos. Sí, es como que uno tiene que tener el hábito de escuchar algo, leer un blog, etcétera, pero después practicarlo, o sea, realmente arremangarse y ponerlo en práctica, ¿no? Es todo un tema de hábitos. No, y adicionalmente, Juan Carlos, pasa que las habilidades adaptativas que permiten que el aprendizaje decante realmente en las personas se generan al ejecutar, digamos, al ir ejecutando lo que se va aprendiendo. Si no, la persona se mantiene estática y en el fondo no se genera la flexibilidad mental que permite que el aprendizaje realmente decante en las personas. Yo creo que es fundamental esto de aprender y aplicar de manera continua y como una sinergia permanente de actos, digamos. Ya que estamos en vivo y no nos escucha nadie, vamos a contar algo personal, digamos, pero esto nos pasa a todos. O sea, a ver, perdón, disculpa, me pasa a mí, no sé a ustedes dos, pero yo sé que a mí me pasa permanentemente porque yo veo videos sobre marketing digital, por supuesto, como vos dijiste, Juan, yo me informo, le dedico un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces veo videos, me compro libros, tengo varios libros. Pero después, digamos, fallo en esto de la implementación, porque es mucho más fácil leer. Uno está mucho más acostumbrado a leer que implementar, porque implementar lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva dedicación. Y es realmente ahí donde uno tiene que poner su energía y cuesta, no es tan sencillo. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Yo tengo una pregunta acá mucho más simple, o no. Vos, Juan, venís trabajando, déjame decirte mi apreciación, ¿no? Pero venís trabajando tu marca personal hace muchísimos años. Esa es mi apreciación. A ver, la pregunta es, en el mundo de los servicios, ¿no? Ustedes ofrecen servicios, nosotros ofrecemos servicios. En el mundo de los servicios, y tenemos gente que nos está escuchando que tiene sus empresas de servicios, ¿se puede crecer sin desarrollar una marca personal? Es decir, digamos, se puede ser, no sé, Nike, Coca-Cola, Netflix, donde las marcas tienen fuerza en sí mismo y la gente en general no conoce quién está detrás de esas marcas. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, porque de hecho lo vemos que se hace, pero te limita, ¿no? Es decir, para mí es como, ¿qué quieres ir? ¿A un 60% o a un 100%? Si quieres ir a un 100%, usa también tu marca personal. Si quieres ir a un 60%, quédate con la marca comercial. Todos conocemos, como decías, ejemplos como Nike o 1000 marcas. De hecho, la mayor parte de marcas no tienen una atribución de marca personal al lado. Ahora, pensemos en las empresas más poderosas, más potentes a nivel de marca y de resultados de este planeta. Todas tienen al lado una marca personal. Tesla. Es decir, Tesla es Tesla, pero Tesla es Elon Musk. Nos vamos a Facebook, nos vamos a Google. Ese es el poder de las marcas y creo que cada vez más
las marcas que tengan alineadas una marca personal, es decir, las marcas comerciales que tengan alineadas una marca personal serán mucho más poderosas. Entre otras cosas porque lo primero te permite establecer dos líneas de marketing y comunicación diferentes y paralelas. Por lo tanto, duplicas esfuerzos y te va a ayudar mejor a conseguir resultados. Y por el otro lado también porque humanizas la marca. Y esto es muy importante, ¿no? Cada vez valoramos más la humanización de la marca. ¿Quién está detrás de todo esto? Y al final, pues en este caso, Elon Musk genera mucho negocio por Tesla, pero también por el propio Elon Musk. Y esto llevará a que hay gente que le gusta, gente que no le gusta, pero eso genera una conversación, sobre todo en el mundo digital, lo cual al final es bueno para un crecimiento de una marca. Bien. A ver, porque nosotros tenemos, por supuesto, todos tenemos clientes acá que nos dicen que no quieren, que no quieren crear contenido, que no quieren hacer videos, que no quieren hacer esto, otro, etcétera, porque no quieren ser ellos los protagonistas, sino que quieren que sus marcas sean las protagonistas. No estamos hablando de empresas grandes, no estamos hablando de grandes inversiones. Entonces la pregunta real, ¿no? La pregunta real es si esto realmente se puede, digamos, porque tu marca, en definitiva, si sos una empresa chica, no la conoce casi nadie. Y es mucho más fácil relacionarse con una persona que relacionarse con una marca que no conoce casi nadie. No, un poco por ahí pasa la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a una persona que piensa esto, ¿no? Que quiere desarrollar su marca y no su marca personal? Que no está entendiendo cómo funciona el mercado de los negocios hoy. Es decir, que le falta comprensión, necesita aprender cómo funciona el mercado de los negocios hoy. No quiero decir que no sepa cómo funciona. Es decir, hay personas muy potentes, amigos míos, que han montado empresas maravillosas, pero las han montado en el pasado y siguen funcionando, pero no entienden cómo está funcionando los negocios hoy. Y eso significa que tu empresa está en riesgo, porque que hoy funcione tu empresa no quiere decir que en los próximos 5 años siga funcionando. Todos hemos visto cómo en estos 2 últimos años han muerto muchas empresas a nivel mundial por falta de adaptación al cambio, porque no estaban preparados para un proceso de digitalización. Llegaron tarde y eso les ha hecho desaparecer. Entonces, ¿que es viable? Totalmente. Y es respetable. Es decir, hay gente que no le gusta exponerse, pero tienes que ser consciente de la implicación que va a tener eso en tu negocio. Te va a limitar, porque van a llegar otras empresas que cogerán ese hueco. Si a ti no te apetece aparecer, también siempre puedes jugar con un plan B. Es decir, puedes que no seas tú, pero que haya otra persona que represente a tu marca, que humanice tu marca. Pero yo creo que cada vez sí es más importante que haya una figura ahí detrás y lo estamos viendo cada vez más. Por lo tanto, según haya más empresas que decidan alinear la figura de su director general o de su fundador o CEO como marca personal, todas aquellas que no lo tengan irán perdiendo fuerza en el mercado hasta llegar momentos, bueno, pues donde pueden llegar a entrar en un problema. Bien. Bastante claro, muy fuerte, bastante claro. Francisco. Sí, mira, justo quería conversar contigo respecto a lo que viene en el futuro, digamos. Y se vincula mucho con lo que mencionaba recién respecto a cómo la falta de adaptación va a romper esquemas y va a romper empresas finalmente, y es lo que ha pasado en los últimos 2 años, desde la pandemia e incluso un poco antes, que las empresas que no se adaptaban se quedaban en el camino en un altísimo porcentaje. Y me pregunto, desde la estrategia para sobrevivir y seguir creciendo, primero, ¿qué rol juega el marketing digital? Y segundo, ¿cómo integrarlo? ¿Cómo hacerlo parte de la estrategia? Entendiendo que muchas empresas lo toman como un ítem más. Y leyendo tu blog, leyendo tus libros, nos damos cuenta que no es una estrategia, que no es un punto más de la estrategia, sino más bien es un pilar estratégico, o debería serlo al menos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué cambios se deberían hacer en la mentalidad? ¿Y cómo afrontamos el 2022, que se viene probablemente igual o más incierto que el 2021, desde el marketing digital y desde la estrategia corporativa? Claro, fíjate que hasta ahora se ha visto y se sigue viendo al marketing como algo que está ahí, ¿no? Algo adicional. Porque en el pasado muchas empresas han sido capaces de crecer sin marketing, sin publicidad. De hecho, muchas empresas dicen, no, yo es que nunca he invertido en publicidad. Ya, pero si hoy montases esa misma empresa, te aseguro que sin publicidad no haces nada. Por lo tanto, yo parto de la base de que hay 2 pilares fundamentales estratégicos en cualquier negocio: marketing y finanzas. Esos 2 son clave. Entonces, en el momento que entiendes que estratégicamente para tu negocio el marketing es igual de importante que lo son las finanzas, entonces se te abre un mundo y cambias la manera en la que generas
o la que diriges tu empresa. Y hablando por marketing a nivel completo, ¿no? Es que marketing no es estar en redes sociales, no es hacer publicidad, es mucho más, ¿no? Si no, invito a las personas a que busquen una definición completa de qué es marketing. Y al final, marketing es todo ese proceso que, dicho de alguna manera resumida, que te permite identificar quién es tu cliente al cual le vas a vender, llegar a ese cliente de la manera más eficiente posible y además conseguir resultados positivos de negocio de ese cliente en la comercialización de tu producto. Por lo tanto, si a esta parte no le damos importancia, ¿qué es un negocio? No queremos clientes, por lo tanto el marketing significa clientes. Y la parte financiera, por supuesto, es importante porque necesitamos al final que haya finanzas para que esto funcione. Por lo que yo diría que aquí la clave es sobre todo que vean el marketing como un punto más estratégico de tu negocio. De hecho, cuando analizas las empresas que realmente están creciendo de manera tan rápido, empresas grandes y empresas pequeñas que empiezan a crecer, te das cuenta que al final toman el marketing como algo estratégico en su negocio que les permite poner al cliente en el centro de su estrategia. Y eso es lo que hace crecer rápido y tener mejores resultados. Bien, creo que te adelantaste un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Pero tenés un libro que se llama Las 10 leyes para emprender con éxito. Supongo que parte de los pilares de los que hablaste son estos, ¿no? Marketing, finanzas. ¿Querés contarnos un poco más cuáles son estas 10 leyes para emprender con éxito? Sí, fíjate, este es un post que escribí, ¿no? Y tengo que decir, además, yo tengo una memoria malísima, ¿no? Y una de las razones por las que creé hace muchísimos años mi blog era para recordar aquello que escribo y que sé que voy a olvidar, ¿no? Entonces, mi blog lo utilizo como repositorio, ¿no? Bien, entonces, buen método. Fíjate, la primera clave hablo del análisis DAFO, ¿no? Que al final básicamente, o FODA, ¿no? Dependiendo cómo se diga, pero básicamente es, oye, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Y cuáles son mis cosas que me lastran, que me hacen que vaya peor, ¿no? Básicamente para tener una fotografía fija. La parte hablo de visualización, ¿no? De visualizar cómo ves el éxito de tu compañía, ¿no? De una manera real, ¿no? Es decir, sin volvernos locos, sino visualizar cosas que pueden ser viables. Hablo en tercer lugar del plan de negocio, porque al final tenemos que tener un plan para saber hacia dónde va nuestra empresa, nuestro negocio y si es viable lo que queremos hacer. Porque muchas veces me encuentro emprendedores, por ejemplo, que quieren montar un e-commerce, pero no tienen los recursos ni financieros ni económicos suficientes, ¿no? Pensando que, oye, yo me abro un e-commerce con Shopify, abro una cuenta en Instagram y ya vendo. Y esto no es así. A día de hoy ya no es así. Y quien piense lo contrario, le invito a hacerlo y que a los 60 días me diga cuánto ha vendido. Y cuando el número sea 0 o lo que haya vendido sea porque se lo ha vendido a amigos, familiares o hermanos, que esos no son los que te dan el negocio, te das cuenta de que esto a día de hoy es una realidad, ¿no? Todo eso te va a llevar también a analizar ese plan de negocio. Oye, ¿qué recursos mínimos necesito para tener opciones a ganar? No debo decir para ganar, porque cuando emprendes nadie te asegura el éxito, pero sí tener más opciones para poder ganar. Hablo de la importancia de medir, ¿no? Porque los datos para mí es la parte más importante de un negocio y del marketing digital, porque son los que te dicen por dónde debes ir. Al final, tenemos exceso de datos, es cierto, pero tenemos que ser capaces de organizar esos datos para convertirlo en información y esa información convertirla en conocimiento que podamos aplicar a nuestro negocio para tener mejores resultados. Hablo de la importancia de escuchar a tus clientes, ¿no? Porque al final son ellos a quienes les estamos vendiendo el producto. En muchos casos, ni nosotros mismos somos clientes de nuestro propio producto o servicio. Por lo tanto, preguntémosles a ellos, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué mejorarías? ¿Qué no te gusta? ¿No? A mí hay una cosa que me es muy interesante, que es preguntar a los clientes qué no les gusta y hacerlo menos. ¿Bien? Porque así tendrás clientes que estén más contentos con lo que les está dando. Rodearte de un equipo adecuado, porque tú no puedes saber de todo. Por lo tanto, ¿qué personas son las estratégicamente adecuadas para llegar al objetivo que quieres? La perseverancia, totalmente fundamental. Al final, que los resultados no se consiguen de un día para otro, sino que tenemos que ser constantes en ello. Aplicar energía a todo eso. Y quiero acabar con una parte que para mí es importante, ¿no? Aquí, dependiendo a quién preguntes, hay distintos puntos de vista, que es huir del perfeccionismo, ¿no? Es decir, al final, intentar buscar ese servicio o producto perfecto. Eso no existe, porque la perfección es subjetiva. Puede ser perfecto para ti, pero no lo es para mí. Entonces, la perfección lo que te hace es tardar mucho tiempo en hacer algo. Por lo tanto, tú tardas 3 meses en poner en el mercado un producto perfecto, cuando yo lo pongo en el mercado en 15 días de una manera imperfecta y sobre la marcha lo mejoro con el feedback de los clientes. Por lo tanto, para mí eso es muy importante también a la hora de mejorar tus resultados. Sí, sí.
acabas de hablar de parálisis por análisis, ¿no? Fundamental. A veces nosotros trabajamos, es más, nos ha pasado. Nuevamente, Francisco, espero que no te moleste que hablemos de cosas personales, pero nos ha pasado. Hemos lanzado un producto, hemos tardado, creo que 6 meses, 7 meses, una cosa así, en desarrollar un producto, sabiendo, digamos, que no podemos destinar demasiado tiempo al desarrollo del producto. Nos ha llevado igual 6, 7 meses y después nos dimos cuenta que el producto no era demasiado atractivo, o sea que volvíamos a empezar. Así que, por supuesto, coincidimos. A veces es mucho más eficiente testear un producto que no está totalmente terminado, lanzarlo a ver qué respuesta tiene y después ir mejorándolo. Francisco. Sí, qué importante, a ver, qué importante es fallar rápido. Eso tiene que ser una máxima al momento de emprender. Como dice Carlos, en un proyecto anterior que hicimos juntos, nos demoramos un montón y fallamos muy lento. Y eso no solo es frustrante, no solo es caro, además son recursos humanos invertidos en cosas que no funcionan, que podrían haber sido destinados a otras cosas en el fondo. Bueno, pero para hablar a favor nuestro, hemos creado algún otro producto donde fallamos rápidamente. No le digamos tiempo, hasta que encontramos el producto correcto. Oye, Juan, respecto a esto, uno siempre que habla con personas exitosas, exitosas no solo desde el punto de vista de que son conocidos, de que son expertos en lo que hacen, sino que además se ven felices, que es lo que podríamos decir de ti. Me pregunto, uno siempre ve las cosas que funcionaron. Funcionaron los libros, funcionó la academia, funcionaron las conferencias. En poco tiempo va a estar haciendo una conferencia en Paraguay. No sé si nos podrías contar aquí en intimidad cosas que no han funcionado, porque también a veces es bueno aprender de los errores ajenos, no solo de los errores propios. Muchas no han funcionado. De hecho, ha habido más que no han funcionado que han funcionado. Esta es la realidad. Lo que pasa es que, como bien dices, al final los fracasos no se van contando por ahí, ¿no? Y muchas veces vemos que hay personas que dices, joder, fíjate lo que ha montado. Ya, pero no se sabe que para que eso le funcionase se ha dado 10 golpes antes y conseguir que llegar a ese punto, ¿no? Al final yendo pivotando. A lo largo de mi vida te digo que habré montado probablemente más de 20 proyectos, en este sentido, proyectos, marcas, empresas, digámoslo como queramos, y habrán funcionado 5, bueno, un 25%. Para mí es un ratio aceptable. Ahora bien, ese 25% compensa el 75% que no ha funcionado. Al final es un poco, fíjate, es como la métrica de los inversores que invierten en startups, ¿no? Que al final, de cada 10 que invierten, 9 pierden el dinero, pero con la que ganan mucho para conseguir compensar todo eso. Por lo que yo no me creo que nadie tenga éxito sin haber fallado, no me lo creo. Sinceramente, no es cierto. Es decir, al final los fracasos controlados son los que te van dando ese aprendizaje para reconducirte. Y al final es mirarlo así, como un aprendizaje, ¿no? También quiere un mecanismo del cerebro, ¿no? Para no frustrarnos, porque si no, joder, al final, si cuando nos pasan cosas malas nos lo llevamos le vemos el lado negativo, pues fíjate qué infeliz nos va a hacer. Entonces, vale, esto me ha pasado, he perdido mucho tiempo, he perdido el dinero, tal, pero ¿qué he sacado de bueno esto? Joder, pues mira, oye, conocí a esta persona que gracias a esto hemos conseguido hacer esto y esto ha funcionado. Yo creo que siempre hay que verlo desde un lado positivo. Sí, totalmente. Hay que tener esa tolerancia a la frustración, al error y sí, tomarlo como un aprendizaje, ¿no? Es un camino de prueba y error. Hay una frase que a mí siempre me gustó, hace muchísimos años que la escuché y que dice que los genios aprenden de los errores ajenos, los inteligentes aprenden de los errores propios y los tontos no aprenden. Uno no es un genio. Tal vez uno puede llegar a considerarse algo inteligente. Entonces, si uno se considera algo inteligente, lo único que le queda es aprender de los errores propios. Porque los errores ajenos, no, es muy difícil. Francisco. Sí, me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para que nos contaras un poco de la academia, ya hablamos de lo importante que es la formación, pero ¿por qué es importante la formación desde tu metodología, en el fondo, desde tu punto de vista? Y lo otro que quería que conversáramos es el 2022, que se nos viene galopando, no nos dimos cuenta y ya estamos en noviembre, y nosotros siempre pensamos de la lógica de que el año siguiente tiene que planificarse el último trimestre,
porque si no se pierden meses. Si uno empieza a planificar en enero, empieza a ejecutar en marzo y pierde 3 meses de ejecución planificada en el fondo. Entonces, quería preguntarte cómo ves tú o qué cosas importantes ves tú en la planificación 2022. Vale, mira, respecto a la primera pregunta, al final en TechDi nos basamos en la metodología que os comentábamos de, oye, dedica todos los días 10 minutos a aprender algo nuevo, ¿no? Y para eso lo que hemos hecho es crear una plataforma online tipo Netflix, porque al final son todo cursos en formato vídeo, donde el usuario puede acceder desde cualquier lugar, en cualquier momento, pues ahora mismo tenemos más de 1.600 clases en vídeo, hay másters online y tienen acceso ilimitado a todo, ¿no? Igual que Netflix, tú entras y puedes ver todo como tú quieras, ¿no? Pero al margen de todo esto, obviamente creemos en la formación continua en marketing. Es decir, no es que te hagas un curso y ya sepas, sino queremos que estés constantemente formándote. Y por ello, todas las semanas añadimos nuevos cursos actualizados para que puedas estar actualizado con estas nuevas novedades que salen. Además, acabamos de añadir ahora mentorías grupales semanales. Es decir, todas las semanas hay una mentoría en directo donde pues, los alumnos, quien quiera, se conecta y nos plantean dudas, les solucionamos, es decir, les acompañamos en todo ese proceso. Por lo tanto, desde TechDi lo que buscamos es eso, es que todas las personas que consideren que el marketing digital es importante para su actividad profesional, para su negocio, para su proyecto, porque tiene una empresa, porque quiere emprender, queremos acompañarles, ¿no? Estar ahí a su lado y además algo muy importante, ¿no? Con un precio que es asumible pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? Queríamos en ese sentido democratizarlo y que cualquier persona pudiese acceder a TechDi sin necesidad de tener que invertir muchísimo dinero. Bien, si querés decir el precio, adelante. Así. Sí, pues mira, tenemos planes, bueno, los voy a decir en dólares, aunque está en euros, pero más o menos para la conversión. Es decir, por ejemplo, el acceso general a la plataforma de TechDi con todos los cursos, clases en directo y todo, anualmente tenemos una oferta ahora y son unos $60 al año. ¿Bien? Y luego la versión premium, que es la versión más top, donde además tienes acceso a los máster online, mentorías semanales y tal, son unos $300 al año. Es decir, que por esa cantidad tienes acceso todo el año de manera ilimitada a todo. Entonces, realmente cualquier curso que compras de manera individualizada, pues normalmente los precios son superiores. Sí, desde mi punto de vista, vos tenés algunas universidades que ofrecen másters, algunas carreras en marketing digital, etcétera, etcétera. Mi opinión personal en cuanto a ese tipo de carreras es que muchas veces esas carreras están dadas por profesores que trabajaron durante toda su vida siendo profesores, pero que realmente no tienen experiencia en marketing digital. No sucede solamente con marketing digital, sucede con emprendimiento. Como no nos ve nadie, hoy estoy realmente terrible, digamos, pero tengo un familiar que tiene muchísima experiencia, digamos, dando clases, que realmente es muy, muy buena ella dando clases. La universidad le pidió que dé una clase acerca de emprendimiento y ella jamás fue una emprendedora. Entonces a mí me llama mucho la atención, digamos, que primero las universidades le pidan a un profesor que saben que no es emprendedor que dé una clase sobre emprendimiento. Y después preparan clases sobre emprendimiento y las dan. Y tienen muy buena oratoria y tienen muy buen trato y feedback, digamos, porque tienen experiencia en eso, pero no saben nada de emprendimiento. Y con marketing digital sucede lo mismo, digamos. A veces hay algunas universidades grandes, y conocemos algunas, que ofrecen carreras de marketing digital, pero no tienen gente que realmente tenga práctica en marketing digital. Por eso yo creo mucho más... Carlos, perdona, sí. Esto es muy importante eso, porque fíjate, en TechDi obviamente todos nuestros profesores no son profesores, son profesionales, claro. Y es distinto, claro. Es decir, que saben comunicar. Pero eso que decías, hace no mucho, un chaval joven que está en la universidad que me llega y me dice, oye Juan, es que tengo un profesor que tenemos una asignatura de emprendimiento y tal y cual, y tengo un profesor que nunca ha emprendido y nos está enseñando. Dice, y el primer día de clase se lo dije, le dije, oye, ¿cómo puede usted estar enseñándonos a emprender cuando usted nunca lo ha hecho? Claro, el profesor se quedó un poco así, pero literalmente el chico me decía, y desde entonces me ha cogido manía. Dice, ostras, es que para mí es una estafa. Es que esto está pasando y son estafas. Donde para mí estafar es cómo te puede alguien que nunca ha emprendido estar formando a los jóvenes que van a ser el futuro laboral en cómo hacer eso. No, para mí es como un calvo que te intenta vender crecepelo. Es imposible, no se puede. Está bien. Otra parábola que también está buena. Coincido. Bueno, Francisco, a ver, no sé si tenés ahí alguna pregunta más, si querés preguntar algo más a Juan.
Sí, dame un segundo que estamos con un problema de señal. Vale. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, te escuchamos bien. Te escuchamos y te vemos bien. Más con sol. Parece que en ¿Aló, aló? Santiago de Chile hay sol. Sí, Bueno, está despejado, está llegando el verano. Ahora sí. Quería preguntarte respecto a, esta es una pregunta ya media interesada, pero respecto a planes para empresas en TechD. Entendiendo que es ideal para nosotros, al menos en Convertible, capacitar a nuestro equipo en una metodología común para todos y cómo funcionaría algo más corporativo desde el punto de vista de la enseñanza. Mira, pues ahí tenemos distintas empresas que han accedido a TechD para sus empleados, ¿no? Entonces, obviamente depende del tamaño de la empresa o el número de empleados, pero tenemos pequeñas empresas que dicen, oye, somos 10 en la empresa y queremos que todo el mundo pueda aprender con nosotros, ¿no? Entonces, ahí normalmente lo que hacemos son planes a medida en función de las necesidades, porque al final esto es algo muy, muy importante, ¿no? Y cada vez hay más empresarios que se dan cuenta de la necesidad de tener esa plataforma formativa y que además esté actualizada. Y algo muy importante, evitar la soledad del aprendizaje online. Es decir, muchas veces tú te compras un curso online y estás solo, ¿no? Y dices, ostras, ¿y a quién pregunto si me surgen dudas? Que te van a surgir, ¿no? Entonces, nosotros no solo tenemos esa mentoría, sino que también tienes un tutor online que te responde en 24 horas. Es decir, cualquier duda que te surja, oye, me ha pasado esto tal, ¿cómo lo soluciono? Y alguien te va a contestar, ¿no? Entonces, para esa parte, pues al final lo hacemos a medida, ¿no? La empresa nos dice, oye, Juan, estas son nuestras necesidades, ¿cómo podemos hacerlo? Y le hacemos un plan. Perfecto. bien. Vamos a estar hablando ahí entonces. Mirá vos. Bueno, a ver, ya dentro de poco se nos termina el tiempo de la entrevista, pero me gustaría, a ver, a mí me gustaría que, a ver, nosotros tenemos tenemos clientes, ¿no? Nosotros nos especializamos en generación de leads y nosotros les recomendamos una cantidad de acciones a seguir a los clientes. Y a veces muchos clientes, a ver, para la gente que vende offline, para las empresas que venden offline, el primer paso, nosotros les decimos, es la generación de un lead. Un lead es una persona que está interesada en tus productos y servicios. Entonces, el primer paso es decir, bueno, vos haces publicidad, una persona llega a una landing page, ve información acerca de lo que vos ofreces y una persona pregunta, bueno, quiero recibir más información acerca de esto o quiero un presupuesto. Ese es un lead. Es una persona que está interesada en ese momento en recibir un poco más de información. Y lo que nos sucede con muchos clientes es, nosotros les decimos, a ver, la pregunta que nos hacen es, ¿ustedes generan leads de calidad? Y nosotros decimos, sí, generamos leads de calidad. Pero la calidad del lead es tan importante como la calidad del seguimiento que se le dé a esos leads. Y a veces nos cuesta, digamos, que los clientes implementen un sistema de seguimiento. Porque esta persona, no sé, María preguntó acerca de este producto, del servicio que vos ofreces, y María está interesada hoy en recibir información, pero por ahí no está preparada para comprar hoy, y por ahí está preparada para comprar dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, dependiendo del producto que vos vendas. Y si vos no estás, digamos, comunicándote con María durante estos 3 o 6 meses, María se olvida de vos. María se olvidó de vos la semana que viene. Por lo tanto, este plan de seguimiento es totalmente importante. ¿Qué le dirías vos a las empresas, digamos, que quieren empezar a hacer publicidad online, que no están metidas en esto? ¿Y qué le dirías vos en cuanto al seguimiento que hay que darle a los leads? A los potenciales clientes. Que hagan caso a quien se lo está diciendo, a quien realmente sabe. Es decir, si os han contratado es porque sabéis de ello. Joder, que os hagan caso, ¿no? Y esto es muy interesante porque realmente sucede, ¿no? Te contratan para algo y no te hacen caso. Y luego encima dicen, es que no funciona. A ver, si no me haces caso, pues obviamente no te va a funcionar. Y eso sucede muchísimo. Fíjate, se me está viendo a la cabeza con un concesionario de coches, ¿no? Que tuvimos un problema similar porque se les captaban leads, ¿no? Y claro, pasado un tiempo empezaron, bueno, al mes empezó a decir, es que no se generan ventas, los leads no son de calidad, ¿no? Esto lo decía el dueño del concesionario, ¿bien? El cual pues carecía de mucha formación en el mundo del marketing y el negocio digital. Entonces, claro, nosotros teníamos todo muy bien medido y vimos que de media los leads se contestaban al día 6, más o menos de media, y muchos de ellos quedaban sin contestar. Entonces digo, claro, es que el problema no es la calidad de los leads, es que si alguien que ha solicitado información de un vehículo tarda 6 días en contestarle, ten en cuenta que no solo te ha contactado a ti como concesionario, ha contactado a otros 4 que le han respondido antes, ese usuario ya ha ido al concesionario y probablemente haya comprado el coche incluso antes de que te hayan contactado.
no, y ya sin mencionar a los que ni siquiera les has llamado porque se te olvidaron y tal y cual. Entonces, obviamente no es tanto, es más ese procedimiento. Por lo que yo creo que esto es de sentido común, no hay que tener formación específica en nada. Es decir, al final al usuario hay que tratarlo bien, no te vale nada invertir en captar leads si no les vas a hacer caso. Totalmente. Es cuestión de tratarlo bien. De hecho, me acaba de pasar. Tengo que cambiar los anteojos. En realidad tengo que hacerme anteojos para poder leer cuando hay sol, porque si no, no puedo leer. Y contacto a una clínica muy importante, y tardan en responderme. Me respondieron un día después, una cosa así. Yo ya estaba contactando a otras clínicas para poder hacer el chequeo, etcétera, etcétera, digamos. O sea, no se puede esperar en la respuesta al cliente, porque el cliente tiene muchas opciones. Y como no se puede esperar en la respuesta, tampoco se puede, digamos, dejar de lado el seguimiento del cliente. Si no, el cliente se olvida de quiénes somos, se olvida de que pidió una cotización y pasa a la siguiente opción. De hecho, Juana, me hiciste acordarme de un cliente que nosotros tuvimos hace un par de años, que también era una concesionaria de autos, y el vendedor de autos tiene una venta muy tradicional, digamos. Entonces, nos dimos cuenta que le costaba mucho adaptarse al llamado de leads. Él más bien era un vendedor que llegaba gente al concesionario y él era experto en que esa gente saliera con un auto. Pero no hacía el trabajo de llamar a los que estaban interesados para invitarlos al concesionario. Al leer esto, hicimos un cliente incógnito, un par de clientes incógnitos para identificar el problema y hablar con el dueño del concesionario y mostrarle que en realidad eran cerca de 500 leads al mes, se veían de calidad al menos, y le mostramos este informe de cliente incógnito y vendió el sillón, digamos. En lugar de cambiar a un vendedor o capacitarlo, decidió cambiar de agencia o irse, no tener agencia, porque el marketing digital en realidad no estaba hecho para sus vendedores. Y nos hemos topado con una realidad bien antiintuitiva en eso, en que le decimos a alguien, mira, esto te va a ayudar a vender más, pero en lugar de adaptarse a esa solución, prefieren una solución que se adapte a ellos de una manera más tradicional. Bueno, pero ahí fíjate que eso sucede y va a seguir sucediendo, ¿no? Y a mí personalmente no me preocupa, porque cuando me dicen eso digo, buena suerte, si el negocio es tuyo, no mío. Oye, yo sé muy bien lo que hago con mis negocios. Tú, si quieres arruinar el tuyo, es tu problema. Tú pagarás las consecuencias. Entonces, si alguien tiene ese ego para creer que el mundo se va a adaptar a él en lugar de él adaptarse al mundo, creo que tiene un serio problema, ya no de negocios, sino personal. Me parece muy, muy bueno, incluso como conclusión. Me parece realmente muy buena reflexión. Francisco, no sé si querés hacer un cierre. Juan, no sé si querés contarnos algo más como para ir cerrando. Ya pasaron 45 minutos, así que si querés hacer un cierre, contarnos algo más. Yo, para resumir un poco, para mí lo más importante no es el saber o no saber, sino es la capacidad que tengas de ser curioso y aprender todo aquello de lo cual desconoces, ¿no? A ponerte cómodo a vivir en la zona de confort y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Si eres capaz de establecer ese hábito de que todos los días te dediques a lo que te dediques, aprender algo nuevo, te vas a dar cuenta que en muy poco tiempo vas a empezar a ver cosas que antes no veías y que vas a poder aplicar y vas a mejorar tus resultados en la empresa, en tu proyecto o en aquello que estés buscando. Me parece muy buena reflexión. Así que para cerrar esta entrevista me parece realmente muy bueno. Es un tema de hábitos, es un tema de aprender y de seguir aprendiendo acerca de lo que uno hace. Bueno, Francisco, no sé si tienes alguna pregunta más. Si no... No, yo quiero dar las gracias a Juan por su tiempo, por su claridad también para contarnos estos temas. Es importante, lo he comentado en otras entrevistas, pero me gusta recalcarlo porque es algo que uno se encuentra muy, muy seguido, digamos. Estamos en una industria de mucho humo, de mucha como falsa expertise y llena de términos específicos y técnicos que confunden más de lo que ayudan. Y creo que Juan nos ha mostrado que de repente, sin entrar en tecnicismos muy profundos, se puede aprender y contar mucho y cosas muy importantes. Así que te agradezco, Juan, por tu claridad, por desde el lenguaje no complejo ayudarnos a conversar y a entender mejor el mundo del marketing digital. A vosotros, gracias. Bien, bueno, Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperemos volver a
a contar con tu presencia de acá en un futuro cercano. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado y nos vemos la semana que viene en la próxima entrevista. Adiós. Chau, chau. Chao a todos.